la presidenta del bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados, Gisela Scaglia. Diputada, buen día, ¿cómo está? Hola Marcelo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Qué posición tiene usted con respecto a este artículo en particular? Nosotros estamos en contra del artículo por varias cuestiones. Primero, yo vengo de una provincia donde nos tocó gobernar hace muy poquito, era la vicegobernadora de Puyaro. Si vos no incluís también lo estatal, lo que estás haciendo en esto de las licencias médicas que quiere proponer el gobierno es casi una protección de casta, como a ellos les gusta mencionarse, ¿no? Porque vos no dejás, no ponés a los trabajadores en el mismo rango, y ahí tenés un gran problema. Sí. El segundo, que no le podés hacer pagar a justos por pecadores. Yo entiendo que hay mucho abuso en las leyes laborales y hay mucho abuso de aquellos que se toman licencias que no corresponden, abogados que hacen juicios que no tendrían que hacerse, pero también es cierto que hay controles que se pueden estipular y que pueden existir, ¿no? Y que con controles mucho más estrictos hay cosas que no pasarían. Ahora, lo grave de esto es que vos le digas a una persona que tiene cáncer o que tiene una enfermedad, pero digo, cáncer quizás es La extrema. hoy la más común que podés, sí, pero común también en el mundo del trabajo, ¿no? Todos tenemos alrededor nuestro a alguien que pasa por una situación de cáncer en la vida y le estás diciendo que le vas a pagar menos cuando es que más necesita el apoyo de tener un trabajo en blanco y un trabajo, ¿no?, estable, ¿no? Sí, y un trabajo en blanco, porque dejale eso al mundo negro, que es el que tenés que corregir y es el que no tendría que existir. Pero cuando uno tiene un trabajo en blanco, también espera que ese trabajo en blanco, con las horas que vos le dedicás a tu trabajo, responda cuando vos tenés una necesidad, sobre todo de estas características. Uh-huh. Y vamos a otras situaciones que son más comunes a lo mejor. Sí. ¿Cómo vos definís que la gripe te la agarraste el fin de semana o te la agarraste trabajando? ¿Quién va a determinar eso? Sí, Digo, porque es difícil de determinar del ridículo, eso. ¿no? Bueno, ¿quién lo determina? Sí, sí. ¿Que te agarraste una gripe el sábado a la tarde o te la agarraste el miércoles a la noche o el miércoles a la mañana? Claro. Digo, no hay forma de determinarlo. Entonces, al final del día, por los abusos, y yo sí reconozco que hay abusos y hay muchas empresas que tienen este problema y sobre todo algunos rubros, de ausentismo, que terminan siendo de ausentismo y de abusivo, ¿no? El ausentismo, sí. Terminás poniendo una ley que lo que hace es castigar a los que trabajan. Y marco algo, yo creo en la reforma laboral, pero la reforma laboral tiene que ayudar a los que generan trabajo, pero a los que trabajan también, a los trabajadores, ¿no? Y en eso me parece que este artículo puntualmente no está respondiendo a esa gran demanda de un derecho que me parece que es correcto y que no... Que al final del día va a terminar judicializado, ¿no? Claro. Diputada Scaglia, ¿usted qué propone, desde el bloque que representa? ¿Sacarlo directamente, pulirlo de manera tal, como propone por ahí ahora el gobierno a través de otra ley o una norma y demás, que quede bien especificado en qué casos? Lo tenés que sacar porque no estaba en el proyecto original. Que nunca estuvo en la discusión. Por ese artículo no fue nadie siquiera a plantear una posición en el Senado. Por lo tanto, o sea, no estaba en el proyecto, no estaba y que lo metieron en el Senado. Claro. Ajá. Ahora, esto indica no que... está en la ley del Ejecutivo. Claro, pero entonces indica que el Senado votó cosas que no sabía. O que leyeron a medias. Sí, el gobierno dice que sí, la realidad es que si hubiera estado por ahí o se hubiera conocido mucho antes de las declaraciones de Sturzenegger en esta radio, se hubiera generado el mismo revuelo que se está generando ahora, ¿no? Pero aparte, ahora están proponiendo una reforma del artículo que lo que planteamos nosotros desde la Cámara de Diputados es: solo es posible reformar una ley si cuando llega a diputados
en los cambios que introduzca diputados, vuelve a Senado a ratificarlo el Senado. No es ni con una ley posterior, ni con una reglamentación. No le podés dejar esa arbitrariedad al gobierno nacional o al oficialismo. Lo tenés que corregir en diputados y tendría que volver al Senado como toda práctica parlamentaria, ¿no? Patricia Burrich dijo ayer, como esa, no lo precisó, dijo lo siguiente, precisamente para justificarle esta aberración de la ley. A ver. Vamos a trabajar este tema de la enfermedad severa, degenerativa o irrecuperable, y ahí sí va a volver a lo que era el 100% del salario. Vamos a ver si lo hacemos por diputados, estamos analizando si lo hacemos lo estamos hablando hoy lo hablé con Martín Menem, vamos a ver si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con un artículo de ley que se vote como otra ley. Es decir, le vamos a buscar la forma bien cerrado, con un certificado claro, digamos, que no sea parte de una industria que queremos desarmar. ¿Qué opina usted de esta esbozo que hizo Patricia Burrich? Que no podés dejarlo en manos de una reglamentación. Que si diputados vota que tiene que haber una reforma del artículo, tiene que volver al Senado. Claro. Ahí tiene que haber obviamente responsabilidad de los diputados en el momento del tratamiento de ese artículo o capítulo en particular, para que la gran mayoría de la Cámara de Diputados defienda ese derecho de todos los trabajadores de la Argentina y plantee que ese número no va a estar y tiene que volver al Senado la ley y tiene que ratificarse o anularse, o como dice Patricia Bullrich, que yo no tengo la redacción alternativa que ellos proponen, pero vuelvo a un punto que para mí es central. Fíjate, si esto saliera aprobado, la diferencia que va a haber entre aquel que trabaja en el Estado y aquel que trabaja en el privado. Claro. O sea, ese es un punto, ¿no? Hay otros puntos, sí. Es que es un punto porque es trabajo. Y ahora, al final del día, lo que vos tenés que incentivar es que el trabajo sea privado, no estatal. Claro. Sí, habría una diferencia porque la ley de empleo público es otra ley diferente a la ley de contrato de trabajo, que es la que se está modificando. Diputada Rodrigo Alegre soy. Y en el caso, no sé si todavía lo han discutido ya dentro del bloque, pero ustedes tienen o por lo menos usted tiene la idea de que se elimine, que quede todo en el estadio anterior en ese artículo, o tratar de ver una modificación de que el 100% del salario lo pague el empleador a lo largo de 3, 6 o un año, que es lo que establece la ley actualmente, o que un par de días lo haga el empleador y después pase a un sistema como tiene otros países, que es el Estado a través del ANSES o la Seguridad Social, como un seguro. Bueno, es que eso no está planteado en esos términos en la reforma que plantean. Yo lo que digo es, hoy hay controles y mecanismos de control que tendrían que funcionar, en primer lugar. Y cada empresa tiene su sistema de ART y también tenés que tener tus mecanismos para que establecer. Yo entiendo que hay gente que se abusa siempre del sistema, pero no son la mayoría. Esto me parece que es lo que tiene que quedar en claro. Y creo que en este artículo lo que estamos haciendo es partir de una base que es que la gran mayoría de los trabajadores se abusa de sus leyes laborales y se abusa de sus lugares de trabajo. Yo te puedo asegurar que esa no es la mayoría. Probablemente para algunos sectores puede ser un porcentaje importante, pero también te digo, hay controles para que eso no pase, claro, ¿no? Y vos podés llevar adelante, y la ley también establece hoy, en términos de otros capítulos, respecto a judicializaciones, tiempos, mejora un montón en otros aspectos la ley laboral y esta ley que está proponiendo el gobierno, que tiene su lado positivo, ¿no? Para aquellos que dan trabajo. Diputada, de todas maneras, soy Pagani. De todas maneras, lo que decía Patricia Bullrich, hablaba de enfermedades irreversibles, de enfermedades muy graves. O sea que las enfermedades intermedias, que también son enfermedades, no las establecería esto. El arreglo que quiere hacer el gobierno. Corregiría solamente para ese tipo de enfermedades y dejaría el resto como está. Bueno, eso es lo que yo entendí. Por eso, pero claro, hay enfermedades que no necesariamente tienen que ser gravísimas o irreversibles.
Sí, Hay y una enfermedades. gripe hoy te saca Totalmente, 5 una días del gripe. trabajo. Claro. Sí. O se hace Una para hepatitis, todo o sea, Claro. pero digo, que además hay muchas enfermedades que son riesgosas para el resto de los trabajadores. Claro. Digo, hay enfermedades que Son tenés contagiosas. que no Contagiosas, podés ¿no? ir porque contagian. No, y hay una cuestión concreta que a Digo, veces y- que está previsto en la ley, que es la recidiva, que es que te siga la enfermedad después, que está en la ley actual, que te siga después de un cáncer crónica, que vos te recuperes y que vuelvas a trabajar y con la cuestión de este artículo ya te sacaron el 50. Volvés y te vuelven a sacar el 50, lo cual es sumamente complejo. ¿Y te puedo agregar algo? Sí. Para muchas mujeres, esto es puntual quizás, pero para muchas mujeres que pasan puntualmente por situaciones de cáncer, después la vuelta al trabajo a muchas mujeres, ese es un problema que se les hace muy difícil. No para volver, sino para volver a conseguir cuando vos ponés que tuviste una enfermedad Claro. como cáncer. Sí, sí. Y Ahora, esto también hay que abordarlo. Gisela. Aunque nos parezca que no está en la ley, existe en el día a día de tantas Sí. personas, ¿no? Gisela, en el Congreso, de acuerdo a lo que usted sabe, en el diputado, ¿hay consenso para cambiar este artículo o no? ¿O está disputado eso? Yo creo que el oficialismo está tratando de juntar los números necesarios para sostenerlo. Acá hay que ver quién se va a prestar a que esto siga continuando como lo planteó el Senado y como lo mandó el gobierno. Claro. Desde nuestro bloque eso nosotros lo vamos a votar negativo. ¿Y hay otros artículos que necesitan cambios, a su entender? Bueno, nosotros tenemos una cuestión con el FAL, ¿no? Ese Fondo de Asistencia Ah, Laboral, sí. que en su espíritu es positivo, pero que tiene un montón de cuestiones que no están resueltas en la ley. Primero, ¿por qué le sacás al sistema previsional argentino, que hoy está en déficit, le sacás entre el 1 y el 2,5%, porque ahora cambió, y no explicás de dónde lo vas a ir quién lo va a poner en el otro lado, ¿no? Lo sacás de un lado para llevarlo a un sistema privado. Le sacás al público para ponerlo a un sistema privado. Y creo que también hay que, ese artículo puntualmente dice que se reglamentará la forma en que el FAL va a hacerse, y yo quiero precisiones respecto a cómo va a ser, Bien. ¿no? Porque no está explicado en Sí, detalle cómo va a ser el FAL. El gobierno me parece que con respecto al artículo de las enfermedades tiene miedo de, digamos, que se discuta eso y se empiece a discutir tal artículo. De hecho, el PRO quiere cambiar el tema de las cuentas sueldos. Quiere darle un... Bueno, pero perdón, ¿no? Pero si el apuro es que Milei el 1 de marzo pueda anunciar la reforma laboral, estamos poniendo en juego la ley de contrato laboral de la Argentina por un discurso de un presidente. Sí, sí, Y no ahí entiendo. estaríamos muy mal. Es una ley que Sí. requiere, obviamente, de discusiones. Es la primera vez que estamos muy cerca de tener una reforma laboral. Yo digo, Sí, no. que no lo lleve puesto al oficialismo la necesidad de un mensaje contra la posibilidad de tener realmente una reforma laboral en la Argentina. No, y además una reforma que afecta a tanta gente, a todos los trabajadores, que digamos, una semana más, una semana menos, no, ¿Usted cree que el no, apuro, no cambia? claro, ¿no? como menciona Marcelo, cree que el apuro tiene que ver con eso, diputada, con que lo tiene o lo Una quiere cuestión anunciar en la mediática. apertura de sesiones? Yo creo que no encuentro otra razón, no encuentro otra razón. Porque te puedo asegurar que cuando vos hablás después en particular, no solo con el bloque oficialista, con muchos bloques, hay una voluntad de que las leyes laborales se reformen, porque el mundo del trabajo cambió. Yo vengo de una provincia donde la mayoría son pymes. Solo es ir a verlas y el primer reclamo que te sentás en la mesa es cambien las leyes laborales, así no podemos seguir. Obviamente que yo le quiero dar respuesta a cada una de las Claro, pymes de mi sí, sí. provincia, Bien. pero no lo quiero hacer de manera express. Bien. Diputada, gracias. ¿Cuándo Muchas se gracias trata? a ustedes. El miércoles se trata en comisión y el jueves en la sesión. Están buscando el quórum para la sesión del jueves. Bien. Gisela, gracias. Muchas gracias. Gisela Scaglia, bueno, presidenta del bloque de Provincias Unidas, ¿no?